Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Es el regreso de Sade. Sí, efectivamente, la de Smooth Operator está de regreso. De Your Love is King. Tiene una nueva canción que se llama Young Lion, que es lo que acaban de escuchar. Es parte de una compilación de estas de Red Hot and Blue, Red Hot and etcétera, etcétera. Pues es una nueva entrega por parte de Sade. Y me da mucho gusto que la podemos poner esta mañana aquí en Real. Están ustedes escuchándonos a través de radio-real.com. Gracias por estar con nosotros. Radio-real.com, a través de Claro Música, de Radio Garden. Pueden hacerlo también a través de los dispositivos Alexa. Y nos pueden ver en Twitter, en Facebook y en Instagram en esta mañana. Bienvenidos sean todos ustedes a Real. Bueno, qué cosa el día de ayer. Y me refiero primero, hay mucha información política, pero primero vamos con ¿qué pasó en la Serie Mundial con Pliego por Barbilla Real? Ok, qué felicidad. Ok, cuando quedaron campeones del 2020, la raza decía que no valía, que porque fue temporada corta, menos juegos y que a nadie le importa. Decían que ganaron un anillo de dulce, que a nadie le incumbe, que la corona eran orejas de Mickey Mouse, que no valía, que ya mejor dejemos de jugar. Pasó el tiempo, los Dodgers se la pelaban y nomás no llegaban, hasta que le tuvieron que pagar un billetón al que dicen que es el mejor jugador, Shohei Ohtani, el japonés que llegó a LA para poner récord fuera de serie, un pelotero que transmite, motiva y da vida con la manera de jugar que muchos envidian. Y es más, este peladito todavía no picha. Shohei Ohtani, quieran o no, regresó a la esperanza al equipo, pero la neta, nadie se imaginó que fuera tan rápido. Todos los analistas y conocedores nunca tuvieron en su radar que Dodgers llegaran este año a Serie Mundial, que porque no había buena rotación de picheo, y luego los lastimados, Glasnow, May, Gonsolin, Kershaw, Stone, Miller, y la lista sigue. Pero así como quiera, lo lograron pasando por agujeros y baches, no hubo quien se raje. Decían que el manager Dave Roberts la iba a volver a cagar y que no sabe al equipo manejar. Pues a toda esa gente que dijo eso, que la boca se les haga chicharrón, y ahí quedó. Este equipo nos dimos cuenta que no nomás es de 1, 2 o 3 MVPs. Hasta el último, todos se rompieron la madre y pegaron machín. Esta Serie Mundial, creo que los Dodgers fue de los que más les costó llegar. Primero, ganaron a San Diego Padres, que para mí fue lo más difícil. Luego ganándole a unos Mets que venían enrachados, con una temporada de altibajas, que el último enderezaron. Para mí fue gran clave el picheo que todos despreciaban. El picheo y bullpen de Dodgers nos dio una cátedra de que todo se puede, con piedras y palos. Hago que la carreta llegue de su vida empujándola descalzo. Ese picheo que aguantó 33 entradas sin recibir carrera en playoffs. Tony Edman, que cayó como anillo al dedo. Y Oscar Hernández, que se tiene que quedar en Los Ángeles. Walker Buehler, que demostró que es gran pitcher en playoffs. Ya sé, Ohtani ya no batió, pero no le hace, ¿pa' qué hacemos coraje? Ohtani no viene solo. Esta vez el MVP de la Serie Mundial fue Freddie Freeman, que la verdad en los primeros 3 juegos fue clave con el madero. A todos los dejó con la boca raspando el monte, y de eso no hay nadie que me reproche. Freddie Freeman pegó home run en cada uno de los primeros 4 juegos. Eso no cualquiera. Freddie Freeman tampoco es de este planeta. Nos vendieron una Serie Mundial digna y única. Los equipos ricos, los equipos más odiados, los equipos más queridos. Una Serie Mundial que se estaba yendo para abajo para muchos, ya que Dodgers estaba barriendo. Pero gracias, Yankees. Gracias por ponerla buena y ganar el 4º juego. Gracias por despertar al George, ídolo de los niños. Y gracias por darnos ayer un juego digno de Serie Mundial. Pero la verdad, el pitcher de los Yankees, Eric Cole, con ese error, creo le va a pasar mal. Ni hablar. Los Dodgers aprovecharon para un regreso de 5-0 que nadie había hecho en la historia para ganar. Ganar la 2024 Serie Mundial. Fernando Valenzuela, en paz descansa, de estar feliz, bailando en el cielo. Y este viernes, en su cumpleaños, será el desfile de los campeones. Y ahí estaremos. Señoras y señores, este 2024 somos campeones. Para el programa, mi compadre Gonzalo Oliveros, desde Monterrey, Nuevo León, atentamente, Pliego, la polvorita Villarreal, señores. Y me imagino que ya con eso terminarán por este año las colaboraciones de Pliego. Habrá que ver si sí le pediría una. De hecho, lo voy a hacer del desfile del viernes para poderla platicar el lunes. Por lo menos una noticia
agradable entre tanta cosa, y sobre todo porque sí, hay mucho aficionado a los Yankees en México, pero también hay un montón de aficionados a los Dodgers, y si ustedes me preguntan, creo que hay más aficionados a los Dodgers de Los Ángeles que de los Yankees. Así que muy probablemente tendremos que estar viendo una y otra vez el desfile del próximo viernes en los medios de comunicación, y aquí lo platicaremos el lunes en Real. Real Radio, the station of the cat. Bueno, pero vamos a lo que realmente los tiene aquí, porque yo sé que están para escuchar a Pliego, pero también para ver mi enojo o mi sorpresa de lo mal que está este país y que ya nadie lo disfraza. El día de ayer faltaban unas cuantas renuncias de darse a conocer. Se dieron a conocer las renuncias de los distintos ministros de la Suprema Corte de Justicia. La de el ministro Luis María Aguilar, que de todas maneras se iba el 30 de noviembre, salió el día de ayer. El 1 de diciembre del 2009, el Senado tuvo a bien designarme como ministro de la Suprema Corte, periodo que concluirá el próximo 30 de noviembre. Tal cual. Todo ciclo se cierra, y más cuando el legislador ha determinado modificar algunas normas de nuestra Constitución que me obligan a expresar mi voluntad conforme a los párrafos siguientes. En términos de los artículos 2 y 7 transitorios de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial, conforme dispone el artículo 2 del acuerdo de la mesa directiva que se establece el procedimiento de recepción de las declinaciones de candidaturas de las personas que se encuentren en funciones como ministras, vengo a manifestar mi voluntad expresa de declinar a la candidatura de ministro de la Suprema Corte de Justicia y mi renuncia, dice Luis María Aguilar. Bueno, pero no fue el único. José Luis González Alcántara Carrancá mandó una carta. Esa sí la voy a leer, si me permiten, un poco más extenso. El 20 de diciembre de 2018 acepté con profundo agradecimiento el nombramiento como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y protesté, al igual que el resto de mis colegas, hacer guardar la constitución política de nuestro país. Acepté porque confiaba en un sistema de instituciones de frenos y contrapesos que en manos de mujeres y hombres prudentes y sensatas privilegiarían por siempre el diálogo y el compromiso, que atenderían a las demandas apremiantes de una mayoría de la ciudadanía que ha sido olvidada o relegada en segundo plano durante décadas, pero que también respetarían la dignidad de las minorías, que procederían con prudencia y respeto, buscando conciliar y no dividir, trabajar en conjunto y no en contraposición. Pero me equivoqué. Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones, y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual. Aunque tengo la fortuna de continuar ejerciendo el encargo que ha sido para mí un honor desempeñar y en el que he tratado de servir al máximo de mis capacidades para continuar en él, hoy se me pretende someter a una contienda electoral masiva e incierta. No participaré en esta campaña porque lo considero antiética a mi labor, a mi vocación y a la promesa que hice hace casi 6 años al tomar protesta. No participaré en un proceso en donde me vea orillado a realizar promesas que sé que no poder cumplir en buena conciencia, que impliquen una renuncia a mi promesa de ejercer el cargo de juez con imparcialidad y mesura, mirando únicamente a la Constitución, a los hechos del caso y no a los clamores de la mayoría. Y continúa el ministro González Alcántara Carrancá. Por ello, y con base con los artículos 2 y 7 de que se reforman de la Constitución, expreso este Senado mi declinación a la candidatura al proceso electoral 24-25. Para todos los efectos, presento mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte. Desde luego, esta renuncia no implica de ninguna manera mi aceptación tácita o expresa de las decisiones políticas adoptadas en meses recientes, y conservo mi fe en que seremos capaces como nación, como sociedad, como ciudadanas y ciudadanos, de identificar el tremendo error que ello implica y corregir el camino antes de que sea demasiado tarde. Eso dice González Alcántara Carrancá. Javier Lainez también dio a conocer su renuncia. Conforme lo señalado en el artículo 2, hago de su conocimiento mi declinación para participar en el proceso electoral. Tal como lo exige el párrafo, presento mi renuncia. Y ya, nada más. Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte, también dice: el 2 de enero de 2023, día que rendí mi protesta como presidente de la Suprema Corte, asumí el más santo compromiso con honor y convicción y la responsabilidad de representar al Poder Judicial. En términos del artículo 2, transitorio, segundo párrafo del decreto por el que se reforma la Constitución, manifiesto ante ustedes que declino mi candidatura y, según también eso, mi renuncia. Nada más. Ana Margarita Ríos Farjat fue un poco más amplia. Un poquito más amplia.
El régimen transitorio y la reforma constitucional nos requiere renunciar con efectos al año entrante. Clarificar si participaremos en la elección judicial o si declinamos. Respondo cumplidamente a tal requerimiento sin que implique una convalidación tácita a un conjunto normativo que se encuentra controvertido. Cuando rendí protesta como ministra, juré desempeñar leal y patrióticamente el cargo, a lo que me he entregado devotamente. Implica preservar su esencia republicana de sano equilibrio y separación de poderes autónomos entre sí, dando causa a las transformaciones sociales en un marco de respeto a los derechos humanos. Protesté mi cargo dentro de un sistema judicial que preveía determinadas garantías de estabilidad e inamovilidad, inspiradas en procurar a la sociedad una justicia imparcial e independiente. Así, el artículo 96 constitucional que establecía que quienes integramos la Corte tendríamos una encomienda por 15 años, que solo podríamos ser removidos por juicio político y que al terminar el periodo se tendría derecho a un haber de retiro. Sin embargo, en septiembre de este año se publicó una reforma que impacta en el núcleo del sistema judicial y además las condiciones del cargo conferido. La reforma impone una disyuntiva que considero impropia: que se presente una renuncia pero se permanezca en el cargo por unos meses más a fin de preservar derechos, o permanecer en el cargo por esos meses sin renunciar a pero sí a lo que se tiene derecho. Si de cualquier manera se ha limitado sin reparo la duración de nuestra encomienda al 31 de agosto de 2025, esa disyuntiva es, por decirlo menos, extraña. Entonces, dado que de todas las formas seguiré desempeñando fielmente mi encargo hasta esa fecha, presento mi renuncia. Sin embargo, para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futuro integrante en retiro de este tribunal. Retornaré tranquilamente y sin apego ese dinero a la tesorería de la Federación, si es que antes o después no logro cristalizar una forma de donarlo íntegramente a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Eso dice Margarita Ríos Farjat. Así como lo están leyendo ustedes, como lo están viendo, también lo supo a muy temprana hora Gerardo Fernández Noroña, que lo dio a conocer a la prensa en el Senado. Ahora sí que no es tema, el tema en este momento es la elección de las personas juzgadoras y que en el proceso de la elección de las personas juzgadoras sigue avanzando lo establecido por la Constitución y tan sigue avanzando que tengo aquí 8 renuncias. Dicho de otra manera, 3 ministras han decidido hasta este momento, y también lo han hecho público, que sí van a ir al proceso electoral. Son Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Son las 3 que inclusive... Así es, las 3 ministras del pueblo, bueno, las 3 ministras de Morena, que nos estamos haciendo tontos. Las 3 ministras que están ahí por la venia de López Obrador, aunque una es una plagiaria y la otra no sabe nada. Loreta Ortiz porque pues su familiar, vamos a dejarlo en eso, era muy cercano a López Obrador y la señora es fundadora de Morena. Las 3 dijeron seguimos. Pero no son los únicos, los ministros de la Suprema Corte, que dijeron ya basta. También casi la mitad de los jueces que estarían en situación de poder ser votados y de magistrados ya dijeron no gracias. Ha estado manifestándose preocupaciones sobre las personas juzgadoras que han declinado a participar en el proceso del próximo domingo de junio de 2025. Quiero informar que 342 juezas y jueces con corte a las 6 de la tarde han decidido declinar a su participación en el citado proceso electoral y 503 magistradas y magistrados han hecho lo propio, lo que da un total de 845 personas juzgadoras que declinan a participar en el proceso electoral del primer domingo de junio de 2025, e informo que la oficialía de partes estará abierta hasta el último minuto del día de hoy, que es el plazo establecido en el marco constitucional vigente. Sí, casi la mitad dijeron no vamos a entrar en esta charada en donde tenemos que decir voten por mí porque estoy bonito y porque voy a hacer justicia cuando ya estoy haciendo justicia. El Senado tuvo un montón de movimientos el día de ayer. Por supuesto, entre ellos las declaraciones de distintos senadores. Clemente Castañeda entre ellos.
Y eso hay que hacerlo patente, extensivo y exigirles que no se dejen presionar, que voten a conciencia. ¿Parece prudente que el proceso? Exacto, que aceleren el proceso porque... Y no lo lleven hasta el próximo... Porque ya puede que no sirva para nada, ¿no? Ya no se equivocan. Naturalmente, las prisas que trae el oficialismo de sacar esta reforma de supremacía constitucional a como dé lugar el día de mañana, pues tiene que ver con meterle mucho más presión a la Corte. Lo más sano... A ver, Clemente, es que decías ayer que era mañana y en realidad fue el mismo día de ayer. Y de hecho, de eso habló también el señor Beltrones, que ya saben ustedes que es senador del PRI, aunque no esté dentro del PRI, así como Alejandro Puerco en Jalisco, más o menos lo mismo. Dijo, pues es que no hay mucho que hacer porque en cuanto salga la reforma de supremacía constitucional, pues la Corte no va a poder hacer mucho. Leí por ahí que ellos están citando el próximo martes 5 para discutirlo en la Corte. Se combina con el supermartes electoral de los Estados Unidos. En verdad que yo creo que a esa discusión a lo mejor llegan tarde si se aprueba por los estados, por el constituyente permanente, las modificaciones que ya pasaron por Cámara de Senadores y que hoy están a discusión en la Cámara de Diputados. Pues sí, efectivamente, ahí tenía toda la razón el senador Beltrones y de eso hablaremos en un instante más. Ahí en el Senado, a propósito, llegó Miguel Ángel Yunes Márquez y otra vez que le dan una gritiza. Pues aquí, ¿qué se siente? ¿Qué es? ¡Traidor! 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 ¡A donde quiera que vaya, senador! ¡A donde quiera, Yunes! ¡No se va a escapar de esa palabra! Pues sí, pero sí se escapó de la justicia, ¿verdad? ¿Qué prefieres? ¿Que te griten traidor en la calle o pasar el resto de tus días en la cárcel? Entonces, pues de que lo logró. Así habló la oposición, que ya, como hemos dicho muchas veces, ya se volvió decorativa. Así como esferas en un árbol de Navidad, siendo las bolas, pero no necesariamente, si se rompen no les pasa absolutamente nada. Ricardo Anaya habló al día de ayer llegando al Senado. Un llamado muy respetuoso a la Suprema Corte para que reconsideren, como originalmente estaba previsto, votar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara mañana mismo. Porque de enviar esa votación hasta el martes, se va a incrementar, se va a ahondar, se va a profundizar la crisis constitucional. Porque como ustedes saben, pues el oficialismo pretende este mismo jueves hacer la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que prohíbe las acciones de inconstitucionalidad y que de hecho en los transitorios establece que se sobreseen, es decir, quedan sin efecto. Entonces ahora vamos a tener una discusión nueva, un problema adicional, si esto se deja hasta el próximo martes. Por eso nuestro llamado es... Nuestro llamado nada, señora Anaya, porque el gran problema es, de nuevo, están haciendo parches a la Constitución cuando hay un artículo en la Constitución que es el 14 que dice que ninguna ley es retroactiva y menos si es en decremento de una persona en específico. Es de retroactiva si es en beneficio, no retroactiva si daña los derechos de aunque sea una sola persona. Y eso es lo que quiere decir la Suprema Corte, pero no parece, sinceramente, que vaya a funcionar. Al contrario, ayer, como lo platicamos, llegó Ricardo Monreal a las 7 de la mañana. Estaban convocados los diputados para estos sesiones solemnes por estados, creo que era Baja California o Sonora, y dijeron, no, en chinga, vamos a comenzar con la discusión de la supremacía constitucional, porque esto urge. No urge arreglar la seguridad, no urge arreglar la educación, no urge arreglar la salud, no urge nada más que la grilla. Y entonces ahí salieron todos. Aquí la diputada del PAN, Ana Saraí Gómez. O cito, por ejemplo, al entonces ministro Arturo Saldívar, que en mayo de 2016 alegaba en la Corte, abro comillas, por lo que una reforma constitucional que restrinja los derechos humanos, pongan atención, de manera grave, tendría que ser invalidada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de los mecanismos de control constitucional de su competencia, los cuales deben servir para preservar y defender los derechos humanos como lo ordena la Constitución. Cierro comillas. Ahora que son gobierno, se contradicen. Ahora que son
una mayoría artificial, mutilan esos derechos, mutilan la Constitución. En tan solo 8 días ustedes pretenden destruir el orden democrático y nuestras instituciones. No consultaron a la academia, a expertos, a verdaderos constitucionalistas, y con un procedimiento plagado de vicios e inconsistencias, hoy aprobarán esta reforma. Lo harán con su mayoría artificial. ¿Se acuerdan que les dije en Michuca que se los iba a recordar toda la legislatura? Una mayoría artificial conseguida a base de chantajes y compra de voluntades. Estamos hoy, pueblo de México, ante una regresión histórica que nos costará años revertir para nuestras futuras generaciones. Argumentaban en la comisión, por ejemplo, sobre un poder reformador que ustedes creen que les dan sus mayorías. Pues les tengo una noticia: ese poder reformador no está por encima de los derechos de las personas. Por eso había controles en la Constitución. Esta reforma tiene una trascendencia histórica, pues hoy ustedes marcan un antes y un después en el verdadero equilibrio de poderes en nuestro país. La Constitución, esa que ustedes hoy matan, dejará de ser una barrera contra los excesos del poder y contra las ocurrencias de Morena. Votaremos. Bueno, pues ahí está una de las diputadas del PAN. Hicieron ahí una alaraca. Si pudieron verlo en el caso de Instagram, de Twitter y de Facebook, te llevaron hasta lápidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues la verdad es que no les importó. Siguieron los alegatos y bueno, hubo unos que gritaron un poco más, como Germán Martínez. Del proyecto que tanto les duele, de un ministro independiente, de un ministro libre, de un ministro votado por ustedes. Aquí no vengan con que el argumento baboso de que García Luna y de que Calderón y de que Peña Nieto. Al ministro González Alcántara, presidente del tribunal con López Obrador, y lo propuso López Obrador y lo aprobó el Senado morenista. ¿Ese qué tiene que ver con el neoliberalismo? ¿Ese qué tiene que ver con el pasado? Están regresando, ya que les gusta la historia, están regresando al centralismo santanista, al de Santana y al de los impuestos. Quieren solamente un artículo: impuesto a ventanas y puertas. Lo puso Santana sin ningún congreso. Suspendió primero el Congreso y suspendió a los jueces. Son santanistas más que juaristas. Y segundo, aquí vienen a invocar la Constitución del 17, el artículo 8 de la Constitución del 17, el original, poder constituyente originario. Dice: la Suprema Corte de Justicia resolverá los amparos que estuvieran pendientes. Permítame. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? Cuestionamiento al orador. Antes de formularle al orador si acepta el cuestionamiento, porque ya lo aclaré respecto a su bancada, recuerdo nuevamente que hubo un entendimiento entre grupos parlamentarios para tratar de agilizar el debate y evitar las preguntas. ¿Acepta usted la pregunta, diputado? Sí, claro que la acepto. Adelante. Pregúnteme usted. Morena fundó una escuela de derecho que se llama Ponciano Arriaga. Esa fue de las primeras escuelas universitarias que se instituyeron como asociación civil. Usted, que es conocedor del derecho, ¿opinaría que la doctrina actual de Morena está más cerca de Ponciano Arriaga o de otros personajes que usted ha mencionado, como Antonio López de Santana, y por qué? Gracias por la pregunta. Aquí viene uno a parlamentar. Perdón. Concluya el orador y enseguida le daré la palabra al diputado Leonel Godoy. Concluya con la respuesta. Ponciano Arriaga era el verdadero procurador de los pobres. Si le quitan los efectos generales, como ahora, al amparo, los efectos generales al amparo, pues los pobres tendrán que encontrarse un procurador de los pobres como Ponciano Arriaga, o un buen despacho de abogados, o comprar un juez del bienestar. O comprar un juez del bienestar. Como, ¿sí? Olga Sánchez Cordero. Está en el artículo 135. El ministro Mariano Azuela también en este tipo de debates llegó a recordar que el artículo 39 constitucional decía y citó: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo el tiempo el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno. Y remataba su postura recordando a Felipe Tena Ramírez. Juan de Romero solía decir que observar la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para revisar al poder reformador de la Constitución, ni las normas constitucionales, puesto que el artículo 135 instituye su propio control, que no es judicial, sino político. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, también afiliado al PAN, por supuesto, afirmaba que si el amparo pudiese aplicarse sobre normas constitucionales y de fondo, estaríamos entonces en un mundo en el que habría unas personas con una constitución y otras con otra constitución. Lo mismo decía Fernando Franco González Salas, que sostuvo no encontraba límites a la acción del poder que establece como revisor de la Constitución, de acuerdo con el 135. La ministra Luna Ramos: no hay restricción alguna a las reformas constitucionales que haga el poder constituyente permanente respecto a lo dispuesto en el artículo 135. La Constitución sí puede ser reformada por el poder revisor y no hay restricción alguna para las reformas constitucionales. Ay, señora, sí, a ver, es que le están dando vueltas a algo que parece que se obvian. Claro que la Constitución puede ser reformada, pero al mismo tiempo tiene ciertas condiciones o llaves para evitar que conviertan la Constitución en nada, que lo conviertan en papel higiénico. No puedes convertir la Constitución en lo que se te pegue la gana, y menos cuando a nadie le dijeron que iban a meter estos artículos constitucionales en donde cualquiera podría hacer lo que se le pegara la gana solo teniendo mayoría calificada. A nadie se lo dijeron hasta que llegaron. Hasta que llegaron. Hay unos que ya de plano no saben ni de qué constitución hablan. Aquí una diputada del Partido del Trabajo. Constitución, dice el artículo 145, solamente la puede modificar el constituyente permanente. El constituyente permanente, que son 2/3 partes de esta Cámara de Diputados, 2/3 partes del Senado. Y antes de pararse a ver quién puede reformar la Constitución, por lo menos aprenda que no tiene 145 artículos. Y así, como están escuchando, es como legislan. Ya primero como a las 5 de la tarde se aprobó en lo general, y luego como a las 8:32 de la noche se aprobó en lo particular la reforma de supremacía constitucional. Aprobado por 343 votos, lo reservado en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Pasa a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales. Fíjense ustedes nada más, ahí está el señor Sergio Gutiérrez Luna diciendo va a pasar a las distintas legislaturas de los estados, ¿no? Hasta ahí creo que andamos bien, como tendría que ser, porque usted tiene que pasar mínimo 17, si mal no recuerdo, tienen que acordarlos, tienen que aprobarlos. El problema es, para que nos vayamos dando una idea, es que eso fue a las 8:32 de la noche, ¿de acuerdo? 8:32 de la noche de ayer. Para las 8:33, 8:34, estaban convocando a los distintos congresos estatales para discutir y aprobar la reforma. 8:33, 8:34, así para que en chinga lo hicieran. Hubo congresos que a las 10 de la noche ya lo habían aprobado. Nada más quiero recuperar algo. ¿Cómo le hicieron para el rescatar el documento?
O sea, pudo haber sido una hoja, pudo haber sido 10, pues cualquier reforma constitucional mínimo deben de ser 10 hojas. Porque tienes que hacer los considerandos y tienes que decir de dónde y tienes que decir qué quiere decir A, B, C, D, E, F, G. Vamos, yo no soy abogado y mucho menos constitucionalista, pero nada más hay que revisar cómo son las iniciativas de ley o de reformas a la ley. Y no es una hoja. Entonces, pónganse a pensar un momento que tuvieron que llegar ese documento con el sello de aprobado de la Cámara de Diputados, porque ya seguramente tenía el del Senado, sí, que no le hubieran hecho ningún cambio, que a propósito sí lo hicieron, lo dijo el señor Gutiérrez Luna. Pero ya después de eso, entonces ya llega a los congresos. Oigan, qué rápido leen y reflexionan los legisladores locales. ¿Con qué rapidez? Porque ya para las 10 de la noche, Zacatecas ya había dicho adelante. Espinosa, a favor. Informo, diputada presidenta, que tenemos 18 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Y se instruye a la Dirección de Servicios Parlamentarios para que se remita de forma inmediata por medios electrónicos. Bueno, ya. Yo nada más quiero preguntarme, si les hubiéramos preguntado a cualquiera de estos legisladores de qué trataba la supremacía constitucional y qué decía cada una de las palabras que estaban dentro de la iniciativa, no las sabrían. No solo los de Zacatecas, porque al mismo tiempo Tabasco hacía lo mismo. Diputado presidente, la minuta con proyecto de decreto ha sido aprobada con 24 votos a favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones. Con base en el resultado de la votación y de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobada por esta 65ª legislatura al Congreso del Estado de Tabasco la minuta con proyecto de decreto aprobada por el Congreso de la Unión, por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase su original al Ejecutivo del Estado para su... Igualito todo, pero bueno, eso se puede entender que es el lenguaje legislativo, como quieran verlo ustedes. Pero, ¿cómo habrá estado la cosa? Somos un chiste como sociedad. Chiste. A ver, esto no lo hago muy comúnmente, pero si me están escuchando en Radio Guión Real, que esta mañana tuvo 2 caídas, pero ahí estamos ya muy puestos, les doy 30 segundos para que pongan su Instagram. Porque el día de ayer, el Congreso de la Ciudad de México se les ocurrió a la mesa directiva pintarse las caras de Catrinas. Así, iban pintaditos de la cara de Catrina para lo que iban a discutir entre ellos, muy contentos. Pues no les dio tiempo de lavarse la cara. Ahora sí, se lavaron la cara y el mono no, diría la canción. Aquí es al revés, seguramente se habrán lavado o se lavaron la cara, pero el mono que traía en la cara no. Así, con las caras pintadas de Catrinas, aprobaron la reforma para la supremacía constitucional. A la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México que presenta la Comisión de Hacienda. Para fundamentar el dictamen y de... Así como lo están viendo ustedes. Somos un chiste. Hubo congresos como el de Oaxaca. Bueno, también en Sonora lo aprobaron y en Sonora tienen un problema porque se tiene que publicar primero la convocatoria y tiene que pasar un par de días o un par de horas para poder hacerlo, y aquí también fue en friega, sí, ya entiéndanlo que lo necesitamos corriendo. Pero hubo lugares como Oaxaca, que ya de plano dijeron por home office, conéctense por Zoom y así lo vamos a sacar. Con proyecto de decreto por el que la 65ª legislatura constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca aprueba la minuta con proyecto de decreto remitida por el Honorable Congreso de la Unión, por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de impugnabilidad
de las adicciones o reformas a la Constitución Federal. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer el dictamen. Sí, presidente, y pedirle también que como los dos dictámenes provienen de esta comisión que presido, si me permite posicionar los dos dictámenes en un mismo momento. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Liz Matos. Adelante, diputada. Gracias, compañero presidente. Compañeros, pues bueno, conforme a la responsabilidad y función constitucional, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los 32 congresos locales, en específico en el del estado de Oaxaca, estamos realizando un ejercicio democrático, opinando... Nada de ejercicio democrático. ¿Ustedes creen que leyeron algo? En serio, ¿ustedes creen que leyeron algo? Pues claro que no. Nadie leyó nada. En 21 minutos lo sacaron. 21 minutos. Esto, por supuesto, tiene muy contento a la presidenta Sheinbaum. La oposición planteando este tema de la supremacía constitucional como si fuera algo novedoso o fuera algo malo. Todos los que estudiamos, aunque no hayamos estudiado derecho, sabemos que la Constitución es la ley máxima, la que establece a partir de ahí todas las normas secundarias. Entonces, ayer me puse ahora sí que a googlear supremacía constitucional. Lo dice la propia Corte en un montón de documentos. Lo dice la Facultad de Derecho en un montón de documentos. Los invito a que hagan lo mismo, porque el propio artículo 133 de la Constitución lo establece. Esta es la ley máxima. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, hay que modificarlo porque debe decir la presidenta también, el presidente o la presidenta de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Lo dice la Constitución. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. O sea, parece como que es una ofensa, supremacía constitucional. ¿Cuál novedad hay en eso? Sí, es la ley máxima, sí. ¿Es la Carta Magna? Sí. ¿Cómo se modifica la Carta Magna? Con el 135. Ahora necesita hacer Google, dice la presidenta Sheinbaum, que por ahí tendría que ser. Ayer obviamente hubo una serie de alegatos de diversos juristas, entre ellos José Ramón Cosío, en donde hablaba de qué pasaría si el próximo martes declaran inconstitucional todo la reforma del Poder Judicial. Y obviamente González Alcántara Carrancá dijo no va a servir de nada. Cosío dijo pues tendrían que tomar otro tipo de acciones. Dijo Claudia Sheinbaum que no le preocupa. González Alcántara y Carrancá, de verdad, o sea, es diciendo que cuánto se gastaba en Palacio Nacional para... Yo para empezar todavía no vivo en Palacio Nacional, les informo. Y segundo, el Palacio Nacional pues tiene su propio presupuesto para conservar esto que es un monumento histórico de todas y todos los mexicanos. Mal haríamos en no destinarle un presupuesto para la conservación de este inmueble tan importante para todas y para todos. Los gastos que tendré como persona con mi esposo en este lugar pues van a ser parte de los gastos personales que se cubrirán con el salario que tenga como presidenta de la República. Pero ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado, de que me van a destituir, que, o sea, tranquilos, calma. Por ahí hay una
foto del Popocatépetl hace como 2 semanas, ¿no? A ver si la ponen. Nos mandó un mensaje el Popo. Vamos a esperar. Y a toda la ciudadanía, todos somos responsables de conocer la Constitución. No es solo para expertos, no es solo para constitucionalistas, para abogados. Es lo que nos rige como mexicanas y mexicanos. Y no es, habrá artículos que a lo mejor son más complejos de entender, pero hay algunos... Señora, si usted tiene que googlear y está pidiéndole a los mexicanos que sepan la mañanera, la Constitución, perdón, usted tiene que googlear para saber qué es supremacía constitucional. Y que además se le llama de esa forma, pero las adiciones están un poco peor. No nos hagamos tontos. Pero los mexicanos tienen que saber su Constitución. Dice ella que todo es parte de una provocación y que espera que los ministros actúen en consecuencia. Nos están provocando. ¿En qué sentido? ¿Quieren que la presidenta haga... los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así? No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, que es lo que ellos quieren. Todavía pienso yo, fíjense, qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos 8 que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a pasar a la historia. Porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses. Entonces vamos a esperar primero a que se reforme la Constitución en este marco de algo que ellos propusieron en el 2013. Fíjense la contradicción, está lleno de contradicciones su posición. Y después vamos a esperar a ver qué decide la Corte. Y una vez llena de contradicciones su posición, como si no hubiera contradicciones en ella y en todo su movimiento. Ya no hablemos de las contradicciones que tienen que ver con el respeto al medio ambiente o cómo tendría que ser el combate a la inseguridad. Solo en este caso de la reforma al Poder Judicial y la manera en la cual se está llevando la supremacía constitucional, se están llevando entre las patas a un montón de gente y creen que uno no se da cuenta. Creen que la población en general está muy tranquila y muy contenta y etcétera, etcétera, y que se la pueden pasar por el arco del triunfo con propaganda. Ayer Luisa María Alcalde, la presidenta, aún presidenta en funciones de Morena, pues se fue en contra de González Alcántara Carrancá. Lo que creemos es que, como lo hemos venido planteando desde hace tiempo, es un exceso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico todavía pues de este ministro, dado que no se ha votado el proyecto. Un exceso que aparte ha violentado todos los procedimientos, porque fíjense qué casualidad, o sea, guardián de las leyes, de los procedimientos, de la Constitución, y saca un proyecto sin ni siquiera haber concluido la parte de alegatos. Entonces, ni siquiera he escuchado a las partes y ya estaba promoviendo y circulando un proyecto prejuzgando, sin haber concluido esta etapa de instrucción que se llama, que es escuchar a las partes, los alegatos y después circulas un proyecto. Entonces se ha caído en los excesos. Ahora, vamos más allá, no hay un antecedente de esta naturaleza como la Suprema Corte, que es la guardiana de la Constitución, va a plantear ahora que una reforma constitucional es inconstitucional. Entonces, es decir, nosotros estamos encima de lo que decida el Poder Constituyente, que es el Congreso de la Unión, los senadores, por 2/3 partes. Por eso es tan estricta la ley para reformar la Constitución, porque requiere de un gran consenso. Requiere 2/3. ¿Cuál consenso?
¿De qué está hablando? Díganme qué consenso hubo para poder reformar la Constitución en esta ocasión. Fue una aplanadora, tanto en la reforma al Poder Judicial como en la supremacía constitucional. Aplanadora, absoluta, sin que pudiera pasar absolutamente nadie que lo pudiera tranquilizar. ¿Cómo no? Si tenían absolutamente todo. Y creen que uno está tonto y que no se da cuenta. Ese es el gran problema. Creen que efectivamente a partir de la propaganda y del discurso manipulado y parcial, uno no se da cuenta. Y ese es el gran problema. Si fuera mínimamente eficiente el gobierno en lo mínimo, en lo básico, uno podría entenderlo, pero no lo es. Ayer asesinaron en Colima a la periodista de espectáculos, para que luego no digan Patricia Ramírez. Estaba en un negocio de comida que tenía, llegaron, la balacearon. Tal vez los números de ayer no fueron tan elevados como uno esperaría en estos tiempos en cuanto a muertos, pero continúan siendo muy arriba, más de 60 en un solo día en México. Algunas noticias que podrían ser esperanzadoras, pues la Fiscalía de Guanajuato detuvo a algunos de los participantes de las explosiones en Acámbaro y Jerécuaro, de las que estábamos platicando la semana pasada y que tanto llevaron a la discusión de si eso era terrorismo o no. José de Jesús N., alias el Refris, y Francisco Javier N., así se llaman. Aquí la detención en un video muy propagandístico del gobierno de Guanajuato, de la Fiscalía de Guanajuato, en donde se ve, con uso de tecnología, agentes de investigación criminal lograron identificar y ubicar a los presuntos responsables, Francisco Javier y Jesús N. Cuenta con elementos de prueba que acreditan la participación. Y así, los detuvieron. Bueno, eso ya es por lo menos una buena noticia. Pero ante tanta, bueno, pues es que de vez en cuando, por lo menos, alguna noticia que pueda funcionar entre la debacle. Hoy, que es Halloween, muchos dirán que hay que esperar mañana para pedir la calaverita y este tipo de cosas, pero hoy que es Halloween, bueno, el gobierno de Sinaloa tuvo que tomar directrices, decirle a la gente cómo tiene que salir o no a las calles y en qué horarios para pedir dulce o travesura. Recomienda, sí, no andar muy tarde durante la noche en esta clase de andar con sus calaveritas, andar disfrazados, en fin, lo que tengan que hacer, se recomienda no andar muy noche. Muy noche, ¿qué hora son? 10 de la noche, probablemente. Muy noche, 10 de la noche. No, imagínense, yo salgo de trabajar a las 11:30, ya me hubieran asesinado 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues porque la autoridad no existe. No hay autoridad en México. La autoridad son los narcos. Las policías están incapacitadas, están diezmadas, disminuidas, y ya no hablemos los políticos. No sirven para nada. Pero mientras tanto, bueno, sirven para levantar el dedo, pues ya lo vimos. Levantar el dedo hasta para crear ahí algún tipo de cosa que uno se sorprendería. Ya ven que el día de ayer hubo un pleitazo. ¿Por qué hubo un pleitazo? Pues porque hay una reforma en donde lo que quieren es que Guadalupe Tadei, la consejera presidente del INE, tenga poder plenipotenciario para poder nombrar a todos los funcionarios del INE, y los consejeros no están de acuerdo de que le vayan a dar todo el poder. Si ustedes preguntan, pues con su pan se lo coman, porque esto lo van a lograr debido a la supermayoría que tiene Morena y sus aliados en el Congreso, y le van a dar todo el poder a Guadalupe Tadei, que era lo que estaba pidiendo. Entonces, pues no tenemos instituto electoral, no tenemos Suprema Corte, no tenemos jueces, solo tenemos aparato de propaganda y a la mitad de todos ciudadanos diezmados por el crimen organizado. Haré un tiempito para hablar de este proyecto que se nos presenta por parte de 6 consejeros. En principio, creo que es una bonanza de este instituto que puedan suceder este tipo de casos y cosas en el Consejo, en donde se presente por una mayoría de consejeros una propuesta de esta naturaleza y de este alcance, que quizás siente un precedente muy negativo para la institución. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista,
así como respeto el punto de vista de los demás, espero que eso suceda también en lo particular. No es la primera vez que 6 consejeros invaden temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia. Esta es la segunda. La primera fue en diciembre, revestida de una necesidad de tener una estructura permanente designada por el Consejo, y entonces se invadieron las competencias para las encargadurías. Se controvirtió y se revirtió en este Consejo y se dijo lo que el reglamento establece. Es facultad de la presidencia nombrar las encargadurías. Hoy está de nuevo aquí el proyecto, pero hoy revestido de diseño constitucional. No Vean ustedes nada más, le van a dar todo el poder a la consejera Tadei. Y por supuesto que hay un montón de consejeros ahí en el pleno, en la herradura de la democracia, de estas palabrejas que no están de acuerdo. Electorales, me permito consultarles si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado como punto 16. Consejero Martín Faz. A favor. Aquí en la sala, ¿quiénes estén a favor? Gracias. ¿En contra? Gracias. Consejera Presidenta, queda aprobado el proyecto de acuerdo identificado como punto 16 con 6 votos a favor y 5 en contra. Gracias, secretaria. Anuncio. Vean nada más ustedes en dónde estamos parados. Pero pues como ya no hay ningún tipo de contrapeso y pueden hacer lo que se les pega la gana, lo están haciendo con su dinero. Lo están haciendo con lo suyo. Apenas ayer decía Claudia Sheinbaum de que ya había esta reforma a la ley energética para que la soberanía nacional fuera la dueña de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Pues qué bueno, porque con eso ya le pueden hacer lo que se les pega la gana con la producción de Pemex, como darle 1 millón, 2 millones, 400,000, lo que se les pegue la gana de barriles a Cuba. Recuerden ustedes que hace unos días Cuba tuvo una crisis energética, por lo cual se quedaron sin luz. El gobierno dictatorial de Cuba, tan eficiente, siempre tan puesto, dejó sin luz a la isla. ¿Saben quién le ayudó? Entre otros, el gobierno de México. Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias. Y además México nunca ha estado a favor del bloqueo. Pensamos que, y es histórico, no es de ahora, que impacta al pueblo cubano, aparte de la política exterior de México. Entonces se va a apoyar a Cuba, se está apoyando primero técnicamente. No tengo el dato exactamente de cuántos, pero si son 400,000, solo para que tengan una idea, México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. Entonces 400,000 barriles ni siquiera es la producción de un día. Entonces nada más para que se ponga balance en el número, ¿no? Entonces, pero aunque haya críticas, nosotros vamos a ser solidarios y por razones humanitarias. Aunque haya críticas por razones humanitarias. Sí, pero que no dicen es que quienes están ayudando es el gobierno cubano, no necesariamente la población cubana que sigue en la desesperación, en la zozobra, aunque diga cualquier otra cosa Claudia Sheinbaum. Que a propósito, presentaron una cosa que puede ser novedosa y que puede ser funcional si no hay tanta grilla, que es la nueva forma en donde se va a descentralizar la compra de medicamentos, pero se va a eficientizar gracias a que ahora sí pusieron a alguien que lo va a ver más con ese pensamiento mucho más pragmático y menos con el pensamiento político, y me refiero a Eduardo Clark. El nuevo modelo de contratación de medicamentos e insumos para la salud está basado en estos principios que ahora les platicaré más a detalle cómo operan en la práctica. En primer lugar y de manera transversal es la implementación de sistemas digitales en todo el proceso de la cadena de planeación, coordinación, supervisión y ejecución de la compra. Estamos buscando garantizar la máxima transparencia y la máxima participación tanto nacional como internacional para promover la competencia y garantizar los mejores recursos en términos de calidad y precio.
En segundo lugar, estamos evaluando maneras distintas en las cuales podemos entregar los medicamentos de manera más eficiente, haciendo el análisis costo-beneficio por cada una de las claves sobre las diferencias para entrega directa en almacenes estatales, en almacenes finales y en el almacén central del país. Estamos también optimizando y digitalizando los procesos de entrega y recepción en cada punto de entrega, haciendo que no haya burocracia excesiva ni papelería abundante para poder mover el suministro y más bien garantizar su trazabilidad de manera digital. Además, y es muy claro en el ejercicio que les voy a presentar, una definición clara y consensuada de fechas y volúmenes de entrega de acuerdo a las necesidades reales, es decir, un ejercicio de estimación de la demanda de cada una de las instituciones basado no en históricos de cuánto habían podido poder antes de acuerdo a su presupuesto hace muchos años, sino más bien de acuerdo a los equipos médicos que nos determinan que por la población que atienden, qué insumos requieren. En quinto lugar, una planeación de más largo plazo, promoviendo de manera prioritaria las compras bianuales para obtener mejores garantías de precio y garantizar el abasto, dando certidumbre a la potencial proveeduría sobre los volúmenes que tiene que manufacturar y los momentos exactos en los que los tiene que entregar. Y último punto, que es importantísimo, un monitoreo continuo de parte de la Secretaría de Salud y de Birmex a las penalizaciones y los incumplimientos, más bien a los incumplimientos que puedan llevar a cabo los proveedores para garantizar que el Estado mexicano efectivamente escoja a los proveedores que tienen garantizado el cumplimiento. Siguiente. Miren, me voy a dejar ahí. Yo te tengo que decir una cosa, porque siempre hacer una crítica constante al Estado no es necesariamente lo correcto. Si hay cosas que vale la pena resaltar. Si algo habría que reconocer al gobierno de la Ciudad de México fue cuando se salió del librito en la pandemia. Cuando no le hizo caso a Hugo López-Gatell. Hay gente que se siente muy contenta que le van a dar un premio, creo que hoy o mañana, junto con López-Gatell. Es una vergüenza. La Ciudad de México hizo todo para salirse y sacudirse a López-Gatell por el enorme problemón que había alrededor. Algunas medidas que hizo el gobierno capitalino fueron erróneas y fueron torpes, inclusive hasta criminales. Y otras, las que tenía que ver Eduardo Clark, brutalmente acertadas. Y eso hay que reconocerlo y hay que decir, pues a ver si le sale de la misma manera en lo que va a hacer en cuanto a esta centralización de compra de medicamentos, evitando o intentando que no haya este tipo de problemas que hoy en día se encuentran y que se han acrecentaron durante el gobierno de López Obrador. Encargada del diagnóstico, de la planeación, de la coordinación y supervisión de todo el proceso, para luego llevar a cabo los siguientes pasos de manera muy sintética. En primer lugar, las instituciones de salud, el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud, entre otros, definen sus necesidades por clave y por punto de entrega, es decir, cuántos medicamentos, cuántos insumos de la salud requieren y en qué punto los requiere. En segundo lugar, la Secretaría de Salud hace la validación de esas necesidades, es decir, valida lo que envían las instituciones en tres sentidos: en relevancia terapéutica, en calidad y cantidad y también en posibilidades de negociación de precio. Y tercer lugar, con esa planeación, el equipo en Birmex hace y ejecuta la compra consolidada, que es el proceso ya de invitar a la proveeduría a que oferte y adjudicar a los mejores postores para garantizar, como les decía, las mejores condiciones de calidad, de eficiencia y de precio. Y finalmente... Muy bien. Ojalá y funcione, porque lo necesita la población enormemente. ¿Qué funciona también? Ayer Citlali Hernández, secretaria de Mujer, pudo hablar con el fiscal de Querétaro sobre este caso de esta niña de 14 años violada por su pareja o algo por el estilo. Alegan que el padre de la criatura quería al hijo. Ella dice que fue producto de una violación o por lo menos del desconocimiento de lo que estaba sucediendo en sus relaciones. El niño termina muerto. Y el alegato de si fue un aborto o un asesinato, o como quieran decirlo ustedes. Ayer hubo una buena noticia para esta niña de 14 años. Hola, estamos terminando este diálogo constante que agradezco al fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, que hemos tenido a raíz de este caso que se ha hecho
de conocimiento público de una niña de 14 años. Y bueno, queremos informarles que primero agradecer la disposición del diálogo del fiscal, siempre intercambiar puntos de acuerdo en beneficio de las personas nos llevará a buen puerto. Y queremos informar que este diálogo que hemos estado informando, que hemos realizado en los últimos días, en las últimas horas, pues ha llegado a una serie de acuerdos que me parece que son también de interés público y que son fundamentales también para dejar un antecedente hacia adelante en un México donde la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con mucha claridad. Necesitamos seguir abonando a una realidad de justicia, de igualdad y de prevenir las violencias hacia las mujeres y sobre todo hacia las niñas. Entonces, bueno, informarles, le daré ahora la palabra al fiscal, pero informarles que la Fiscalía ya ha desistido de los cargos hacia la niña que había sido imputada en una investigación que inició en enero de este año, hay que decirlo, con otro fiscal que tenía la titularidad de la Fiscalía de Querétaro. Y además de ello, pues ahora lo explicará más el fiscal, pues se ha pedido también al órgano interno de control de la Fiscalía que se realicen las investigaciones correspondientes a los funcionarios que han estado al pendiente de esta investigación, para ver si hay, digamos, acciones que hayan cometido en contra de la ley, en contra de sus facultades, porque, repetirlo, este caso devela muchísimas violencias estructurales que me parece que a todas y a todos nos toca combatir. Decir también, pues, que estamos en diálogo con distintas instancias del gobierno federal, el DIF, algunas otras secretarías, y con el gobierno estatal de Querétaro, para atender de manera integral a Esmeralda y poder acompañar ya este proceso después de que la Fiscalía desiste de los cargos. Y finalmente, pues... En fin, es una buena noticia para Esmeralda, es una buena acción por parte de Citlali Hernández, es una buena decisión por parte de la Fiscalía de Querétaro, es un buen mensaje de esos que se necesitan en estos tiempos y que son tan escasos, para ser muy honesto. Más de 120 muertos ya por la riada ya en Valencia, por esta inundación repentina debido a la lluvia que se llevó todo. Una cosa tremenda y que nos habla brutalmente del cambio climático y la manera en la cual nosotros como ciudadanos, como habitantes del mundo, continuamos con un camino a la perdición, en donde nuestro egoísmo que hacemos de manera cotidiana, nada más. ¿Cuánto tiempo utilizan esto que tengo en la mano? Así. ¿Cuánto tiempo utilizan ustedes su teléfono celular que necesita energía? Y la creación de energía hace que haya contaminación. Y la contaminación crea cambio climático. ¿Y cómo vamos en aceleración ya incesante y parece imparable hacia ese camino? Y son de las cosas que tendríamos que estar analizando en un día como hoy. Estoy viendo si hay alguna cosa más interesante que ponerles. Y para serles muy honesto, no. Creo que después de lo que hemos visto, vale la pena, para ser muy honesto, tomar un descanso. Reporte de tráfico. Gracias a la gente que nos ve en Facebook como cada mañana. Muchas gracias a la gente de Facebook que nos ve cada mañana. Y regresamos mañana a las 8:30 de la mañana. Tengan muy buen día. Sé que hemos tenido problemas hoy con la señal de radio-real.com. Está curioso porque tendrían que caerse las dos. Y en este caso solo se caía la de Radio-Real. Vamos a revisar qué fue lo que sucedió. Pero espero que todo esté bien mañana. Gracias también a la gente en Twitter. O en X, como quieran decirlo ustedes. ¿No? Porque pues ya saben que ya en estos tiempos... la manera en la que se sabe. Bueno... Antes de ir con Claudio de Angelis y alguna recomendación culinaria de esas que es un experto, voy con Marco Vinicio, que él es experto, pero en todo lo que tiene que ver con el reporte de tráfico y con lo que está sucediendo en el área metropolitana de Guadalajara, aunque luego le da mucha pena decir sus puntos de vista. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, gracias, Gonzalo. ¿Y tú? Otra vez te tengo que sacar porque pues ya sabes que algo pasa con tu teléfono, porque solo pasa contigo, en donde cuando entras muy abajito. Entras muy abajito y luego, pues ya como que quieres
ir más arriba, ¿no? Pero pues así es la cosa cuando sucede, ¿no? Y la tecnología no tiene, pues lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, no tiene palabra, ¿no? Nos pasó esta mañana una y otra vez que se caía la señal de Radio-Real. Vamos a ver si hacemos algo para evitar que suceda eso el día de mañana. No vaya a ser un ataque en donde nos quieran quitar la estación. Ya me ha pasado en alguna ocasión. Ya, si sucede eso, ya me retiro. Sinceramente se los digo. Ya, mejor ya me dedico a hacer podcast como es la moda hoy en día, ¿no? Y estaba leyendo, ni siquiera leyendo, estaba escuchando de manera muy sucinta y, para ser muy honesto, muy puesta, la opinión de de Joe Rogan, que es el principal productor de podcast, o el podcastero más popular en estos tiempos allá en los Estados Unidos. Una cosa que decía sobre Tucker Carlson, este hombre que era muy popular en Fox News y que luego lo quitaron de Fox News. Escuchemos. If you want to get your message out there, this kind of conversation. Well, I think they're probably all going to do their own too, which would behoove them. You know, like if someone like, let's say someone like Rand Paul, if Rand Paul decided to make a podcast, I bet that'd be pretty fucking popular, real popular. Like, look what happened to Tucker Carlson after he left Fox News. Like, they fired him from Fox News because they didn't like what he was talking about. I don't know what the whole story was. I've heard a bunch of different versions of it. But the bottom line is, he became way bigger. Like, if you thought he was a problem when you had him under control, when he was working for a corporation, now he can talk about whatever he wants. He's got some guy on who said he sucked Obama's dick. That guy on for like an hour and a half talking about doing blow with Obama and blowing him. Yeah. This is fucking nuts. I was like, what are you doing? Like, this is crazy. But that's the kind of shit you can do if you don't have any sort of guardrails. You don't Ahí have está any... Joe Rogan diciendo, vean, Tucker Carlson tenía una caja en Fox News, salió y habla de lo que se le pega la gana y es mucho más poderoso. Vean nada más ustedes, invitó a alguien que dijo que se había chupado el pene a Obama y habló con él durante hora y media. ¿Quién podría hacer eso en medios de comunicación tradicionales? Nadie. Eso sucede cuando no tienes estas límites. Solo que yo diría algo, no necesariamente quiere decir que el hombre que dice que chupó el pene a Obama esté diciendo la verdad. Y si se convierte en una maquinaria de propaganda. Uno tiene que tener una responsabilidad de cómo lo que uno dice ante un micrófono, una cámara, no termina siendo una mentira o es parte de una campaña propagandística, como lo hemos visto con el gobierno de México y también lo hemos visto de manera muy reciente con lo que sucede en la elección en los Estados Unidos, en donde Twitter hoy en día es una campaña de propaganda a favor de Donald Trump. Hace un rato el gobierno de los Estados Unidos ya mandó llamar a Elon Musk, porque si sabes, Marco, Elon Musk está regalando $1 millón al día entre los seguidores de Donald Trump. Y eso pues es fraude, aunque, o sea, buscó loopholes para evitarlo, pero sí es fraude. Entonces, pues tienes que buscar por dónde poner un límite a este tipo de cosas. Pues es como si dieras una despensa, pero siendo muy honestos, esos huecos en la ley ya los vimos en México y ya no hay quien los pare. O sea, en cualquier otra parte del mundo, lo que sucedió durante las últimas horas con las votaciones de la supremacía constitucional en los estados, tendría que ser de escándalo y tendría que ser reprobatorio. Aquí es un jueves común y corriente. La manera en la cual se legisló esto en la Cámara de Diputados tendría que ser escandaloso, los gritos de un lado votación y del otro dictadura, y aquí es un miércoles común y corriente. Y así nos podemos seguir. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la podredumbre. Estamos acostumbrados a ver cómo los políticos y los empresarios y los miedos y los medios terminan por ser demasiado predecibles en sus taras y no en sus virtudes, y hemos normalizado dichos defectos. O sea, la manera en la cual vemos estaciones de radio, que a lo que nos toca, en donde sus directivos son o mediocres porque pues, su producto es bastante malo, o corruptos porque están todos payoleados, y como sociedad no hacemos nada, pues ya da igual. No da igual. En donde vemos medios públicos, en donde la presidenta dice debería ser balanceados, y el medio público tiene mesas de discusión en donde todos son pro gobierno y no hay una sola voz discordante, y decimos es normal. En donde vemos específicamente cómo ya salieron los datos, Marco, de
¿Cuánto fue el dinero de publicidad oficial que se dio durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? El primer lugar fue Televisa, el segundo fue TV Azteca, el tercero es La Jornada. Solo que en el último año, a partir de que comenzó el pleito por los famosos libros comunistas, Azteca se cayó al lugar 55 de publicidad oficial. Mientras que en el caso de La Jornada subió al lugar 2. Más de 1,100 millones de pesos recibió La Jornada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin tener el tiraje, ¿eh? O sea, porque también entendámoslo, cuánto dinero tiene La Jornada, o más bien cuánto tiraje tiene La Jornada para recibir ese dinero. No lo merece, pero lo hemos normalizado. Ay, pues son sus cuates. Pues es que Carmen Lira, pues es la comadre. Ay, pues el Fisgón es el del Instituto de Ideología de Morena. Ay, Pedro Miguel es de las voces que le hablaba al presidente y ahora la presidenta. Y lo hemos normalizado, ¿no? O sea, lo hemos visto como si fuera algo natural. Y es ahí en donde nosotros como sociedad vamos perdiendo. En donde cada momento que normalizamos, porque así como normalizamos esta podredumbre mediática, política, empresarial, también estamos normalizando la violencia. Ayer en la colonia americana hubo un operativo como de Rambo. No sé si lo viste. Sí, Gonzalo, sí, efectivamente. Y no fue, ¿por qué? Porque asaltaron uno de los restaurantes, ¿no? Así es. Miren, con todo respeto, qué bueno que la policía de Guadalajara funcione, pero debió haber funcionado antes y evitar efectivamente que robaran el lugar. Sí, efectivamente, la semana pasada cuando lo del también turista extranjero, ¿no? En esta zona. Alguien dice, no estaban en contra de los chayoteros, querían ser los chayoteros en turno, pero volvemos, lo lógico sería que nunca te tildaran de chayotero. Miren, se van a cumplir 6 años de que llegaron los periodistas de este medio llamado Polemón, que tiene como sede Guadalajara, Jalisco, en donde decían que yo era pagado por Enrique Alfaro y que yo era un muy buen ponerrolas, pero que hablaba muy mal de política. Miren, van a pasar a 6 años y en esos 6 años los que se convirtieron en unos vendidos, alcahuetes, pinacates, fueron todos ellos. Lo demostraron que lo fueron siempre. Y que lo único que querían una y otra vez era descalificar o medrar aquellas voces que fueran críticas, no pro gobierno. Críticas de veras, en serio. Y es ahí en donde tendríamos como sociedad que tener mucho cuidado. ¿A quién queremos? A los que se dicen revolucionarios, pero son unos corruptos, chafas, son, iba a decir otra vez pinacates, pero que son efectivamente muy poco creíbles, o a los que, me lo dirán ustedes de broma, yo prefiero estar en mi estación de radio que tiene miles de escuchas de a gratis y que no monetizo nada, a estar en un medio de comunicación en donde esté rodeado de corruptos. Entonces, yo, por lo pronto, veo que no debiéramos de normalizar la corrupción, la deshonestidad, la mediocridad, la ineptitud, la ineficiencia y, por supuesto, el medrar al ciudadano. Pero lo hacemos de manera recurrente. De manera recurrente normalizamos, y perdón, Marco, lo veo en tu cara de, bueno, pues eso es otro asalto en la Americana. No, no es otro asalto en la Americana. O sea, pobre gente de la... A ver, yo llevo años diciendo, mencionando y denunciando el deterioro en la colonia americana y en la colonia Lafayette, como en otras partes de la ciudad, pero ahí es muy notorio. Sí. Muy, muy notorio. Y no, ¿qué se hace? Nada, les dieron unos silbatitos para que les chiflaran a la policía. Chiflen a su madre, eso no puede pasar. Y pasan las administraciones y no pasa nada. Se fue Alfaro y llegó Ismael, se fue Ismael y llegó Pablo, se fue Pablo y llegó el suplente, se fue el suplente y ahora llegó Verónica. Ya basta. O sea, no puede pasar eso con los habitantes de la colonia americana. ¿Por qué? Porque además de todo tienes un grupo de vecinos que ya están hasta la madre de que nadie les haga caso. Y a eso agrégale, pues sí, claro que tienes ahí un montón de población flotante. Pues claro que es bocato di cardenale para los ladrones. Pues entro a un restaurante y le robo todo a los flotantes y a los dependientes y a los dueños. Solo que va a llegar un momento en donde se vayan los flotantes. Mejor me voy a la Seattle o me voy a Puerto... No, en Puerta de Hierro me disparan. No, me voy a donde sea. ¿No? O sea, la americana tiene seguridad y no hay parques y aún así es la mejor colonia del mundo. Pues, a ver, yo te lo voy a poner así. Yo adoro la colonia americana. Si yo viviera en Guadalajara, viviría en la colonia americana. No me alcanza. Así tal cual, no me alcanza el dinero para poder irme. Así que yo dijera, bueno, me voy a vivir y que me den una chambita ya en Guadalajara, ¿no? Porque luego viene esa otra. Y perdón que me extienda porque ya si no, no va a entrar
no va a entrar Claudio. Hay periodistas que su sueldo real no les da para cómo viven. Sí. Así, tal cual. Así, nada más para que ustedes vean más cómo es la credibilidad del periodista. Revisen sus redes sociales y vean si tienen yates, si tienen casotas ahí en Puerta de Hierro, no les alcanza. Así con la chamba que tienen no les alcanza. Entonces ahí sospéchenle un poquito. Así, como que esto no está bien, ¿no? Las matemáticas no dan. Sí, no da. Pero regreso. Me encanta la colonia americana. Y por eso me duelen, porque además la colonia americana tiene estas características que está exactamente a la mitad entre no quiero decir entre chairos y fifís, entre la frivolidad y el alcurnia tapatía, porque claro que existe frivolidad, y por supuesto la bonomía de las clases más necesitadas. Y tendría que ser un punto de encuentro que ayudara a conciliar a la sociedad. Punto de encuentro que ayude a conciliar a una sociedad diezmada y partida desde siempre. Lo que más me duele de la pérdida de 212 es eso, que lo lográbamos. Y veíamos, porque lo comprobábamos, que se podía hacer esa conciliación. Era un pinche festival de una estación de radio. No lo era. Y esa es la parte que parece que aún no lo entienden muchos. Entre otros, pues los funcionarios que siguen dejando a la americana como lugar perdido. No, pues mira, pues ya, que se pierda y que ahí sigan los de la glorieta de los desaparecidos y los esténciles de todos los desaparecidos, y que pues ya de todas maneras van a ir y van a estar los escatos y van a estar los que bailan salsa y van a estar los que van al Bar Américas y se acabó. No es por ahí. Eso, cambiar el chip de eso es muy complicado, Marco, pero debemos de hacerlo. Ahora sí, después de esta perorata vas. Miren, comentarles cómo se encuentra la área metropolitana. Hay un choque en la avenida Chapultepec y Vallarta. Desde más temprano están removiendo los vehículos. En carretera del Salto del Verde otro. En Periférico Nuevo, en Lázaro Cárdenas hacia el aeropuerto, otro percance fuerte. En la avenida Patria y Federalismo, en la avenida López Mateos, Mariano Otero, otro percance en dirección norte-sur. En la avenida Lázaro Cárdenas sobre el puente Matute Remus, en dirección hacia la Gran Plaza, otro percance. Igual que en prolongación a López Mateos y Circuito Metropolitano, avenida Tepeyac y Prado de los Pinos, y en calle Pino Suárez y Jesús García de Zapopan hay cierres de la circulación. En Periférico 8 de Julio no sirven los semáforos y más utilizados los de Enrique Díaz de León y prácticamente desde Rey del Cairo hasta Avenida Vallarta. En Santa Mónica y San Felipe no están funcionando de repente algunas luces de los semáforos. Vialidades complicadas de circulación, Avenida del Mercado y Lázaro Cárdenas, Santa Margarita y Aviación, José María Iglesias y Plutarco Elías Calles, Avenida Revolución y Calzada Independencia y Avenida López Mateos y Periférico. Y justamente hablando de no normalizar las cosas, y lo están preguntando ahorita, justamente algunas rutas de camiones ya mencionaron que el día de hoy a partir de mediodía ya no van a tener sus derroteos o sus viajes por la tarde, justamente por estas malas costumbres que no debemos normalizar en el sentido de la vagancia que se hace y que deberán reforzarse los operativos. Va a haber operativos, por supuesto, de las autoridades para trasladar a la ciudadanía que así se requiere, pero también se anunció el día de ayer, intentarán detener sobre todo las rodadas de motociclistas, que ustedes saben que hay muchos por toda la ciudad y que presuntamente de ahí vienen algunos de estos desmanes que se hacen en el transporte público. Lo que es también el reporte diario de Radio Real, Gonzalo, todo. Muy bien, Marco. ¿Algo más? Se está acercando el fin de semana. ¿Ya tienes planes? Pues solamente jugar, Gonzalo, preparar lo que habíamos visto también de aquellas entregas, y nada más reiterarles, Gonzalo, lo del día de hoy en la tarde, mucha paciencia también en el tema del transporte público. Pues sí, vamos a ver cómo lo cubren los medios en Guadalajara, en donde solo va a ser anecdótico y no le van a ayudar absolutamente a nadie como tendría que ser. Pero bueno, eso, volvemos a lo mismo. Hemos normalizado la indiferencia de los directivos que están muy preocupados por llegar al número, pero ese número no va a llegar nunca si no está cerca de la sociedad. Nos vemos, Marco. Un abrazo para ti, para todos, cuídense, hasta mañana que otra cosa no pasa. ¿Y por qué dirás, y por qué no lo haces tú? Por una razón muy sencilla, hago radio digital. Y para poder ayudar en el transporte se necesita algo un poquito más complicado. Conversaciones. Bueno, habíamos quedado con Claudio de hablar el día de hoy sobre garnacha. Entonces vamos a seguir eso. Le voy a decir que en 5 minutos me dé su recomendación del día de hoy. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Gonzalo, muy buenos días. Muy bien, ¿tú qué tal? Yo bien, haciendo corajes, pero ya sabes que ese es mi estado natural, ¿no? Entonces, pues no pasa de ahí. Así que dime de algo para que pueda pasar el mal sabor de boca. Hay que ponernos
de buenas, Gonzalo, porque ha habido cada vez más festivales. No sé si has visto que en Guadalajara cada vez hay más Viña la Copa, vemos el de Alquimia, y ahora viene un festival gastronómico en Zapopan Centro. A mí me emociona mucho porque tuve mucho que ver en esta organización de los gastronómicos, y las opciones gastronómicas que están ofreciendo cada vez son más y mejores. Entonces, este fin de semana, el sábado y domingo, en la Plaza de las Américas, ahí enfrente de la Basílica, va a haber este festival gastronómico. Y para los que nos están escuchando y me dicen, pues, ¿quiénes van a estar por ahí? ¿Has ido a las tripitas del Rojo? ¿Te gustan las tripitas estas que son modo chinchulín, como en caldo de tomate? No, pero a ver, No, a ver, yo tengo un gusto Gonzalo, muy distinto al tuyo, lo sabes. Y no te hace falta. Mira, las tripitas estas doradas son los chinchulines que se pueden comer en los restaurantes argentinos. Nada más cuando dices tripita dorada, la gente dice guácala, pero es lo mismo y es delicioso. Y más cuando se tropicaliza aquí en Guadalajara, que le ponen caldo de tomate, olvídate. Y si le ponen molleja, ahí una mollejita frita, ¿para qué te cuento? Ellos van a estar ahí. A ver, espera, voy a pararte un momento porque quiero que me describas el sabor. O sea, ya me describiste el platillo, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la tripita? ¿Cómo le pones la molleja? ¿El qué, perdón? ¿Has oído el cebo? ¿Sí? A eso sabe, la tripita sabe como a cebo, pero ya cuando le metes la textura crujiente, entonces se cuenta que ahí es donde está todo el sabor, y la textura crujiente es lo que se vuelve una fascinación. Pero, a ver, Claudio, ¿no me estás hablando de algo que termina por ser demasiado grasoso y hasta puede ser un poco desagradable para alguien que tenga un paladar delicado? Sí, por supuesto, no es para ellos, pero la mayoría de las personas no tienen ese paladar tan delicado y más. No, a ver, yo lo sé, pero también pienso que, a ver, descríbemelo de una forma más fifí, por decirlo de alguna forma. Vamos a tener esta tripa de leche frita en un cebo clarificado traído desde los productores locales, que viene combinado con un gazpacho de tomate previamente cocinado, y así lo puedes deleitar con unas tortillas de maíz. Y yo le preguntaría a la audiencia, ¿así a quién chingado se le antojó? Perdóname, pero así sí está para ponerlo en un plato de uno de los restaurantes de Puerta de Hierro, por ejemplo, ¿no? Ya que estábamos hablando de eso, ya que lleguen y te valen, es otra historia, pero te puedes poner ahí y entonces te lo compran en un, así, pero carísimo. Sí, no, por supuesto. A ver, es como el suadero es el brisket. Y tú si le dices a la gente de alto pedorraje, este es un brisket traído no sé qué, pero si le dices este es un suadero, te dicen, no le chingues, pues suadero no como. Que la diferencia es que el brisket viene preparado en ahumador y el suadero viene preparado en manteca. Exactamente, pero entonces tú lo que dices dentro de este festival gastronómico que va a haber ahí en el centro de Zapopan es que hay que buscar la tripa, sin albur, por supuesto. Hay que buscar la tripa, va a estar lechón de Doroteo, van a estar las flautas, los antojitos mexicanos, o sea, esa es la bondad. Viene también un expositor de Tepa que se llama Don K, a ellos los conocimos justo el año pasado, y en su restaurante un pastor alteño delicioso, entonces lo van a traer acá en modo alambre. A ver, espérame, ya sé que te dije te iba a apurar el día de hoy, pero ¿cómo es el pastor alteño? El pastor alteño es la carne de cerdo, y entre carne y carne le ponen demasiada cebolla, y ese así van formando el pastor, y después lo bajan a la plancha, ahí le terminan de dar su doradito. El pastor de feño son mucho más grandes, no tienen esa cantidad de cebolla entre las carnes, y va directamente del trompo al taco con su debida piñita. A ver, fíjate, ahí te va una cosa interesante, porque conozco mucha gente que no le gusta el pastor porque tiene la mitad cebolla. ¿Se vale hacer pastor sin cebolla que esté intercalado dentro de las capas de la carne? Sí, también hay varios que lo ¿Cómo hacen. te gusta más a ti, con o sin cebolla? De cualquier forma lo disfruto, pero creo que a mí uno de mis favoritos, creo que sí, el pastor alteño. Me gusta mucho el pastor alteño. Esa cebollita se me hace que le da un toquecito bien diferente y bien sabroso. Mira, ya me hablaste de la tripa, ya me hablaste del pastor alteño. A ver, la última recomendación para este fin de semana. Ahí va a estar también uno que se llama el Gran Taco, que son tacos estilo Estado de México. Él se pone en muchos tianguis, sobre todo en el del Sol, y es cecina,
le pone chorizo verde y le pone papitas fritas. No sabes la combinación esta de sabores, porque es un filete, sí, normal, claramente va frito en aceite, y después el sabor del chorizo, que el chorizo verde tiene almendrado, le da un toque, Gonzalo. ¿Por qué me has albureado todo el día de hoy? Entre la tripa y el chorizo y el... Así es la comida, y no, ya si hablamos de desayunos, ¿qué te platico? ¿Qué diferencia hay entre el chorizo verde? Sí, bueno, sí. Entre el chorizo verde y el chorizo tradicional, en cuanto a sabor me refiero. El verde, es como tiene semillas, es un poquito, te da esos destellos como almendrados, tal cual. Mira, interesante. Es menos grasoso también. Mira, muy interesante. Bueno, allá entonces este fin de... En la Ciudad de México hay unos que se llaman tacos Toluca, te los recomiendo, están en el centro de la Ciudad de México, y ahí tienen diferentes tipos de chorizos, o sea, hasta más, tienen el verde, tienen el rojo, tienen uno que es como naranjita, tiene uno que es más oscurito, tiene uno que es como morcilla, tiene una madre que es como un obispo, así se llama. Esa fue una revelación gastronómica. ¿Por qué le llaman obispo? ¿Por qué? ¿Porque es como morado? Sí, es morado, pero o sea, no fue por eso, o sea, entonces, que por algún gusto de algún obispo, o sea, real. No estoy albureando a Claudio, que quede claro, o sea, sino también, que tiene que ver... No, a ver, imaginaba yo que efectivamente por eso se llamaba obispo dentro de la picardía mexicana, pero no, qué bueno. Sí, no, y tiene que ver con algo de el gusto de por un obispo por ese embutido. Mira, bueno. Qué interesante está. Pues mira, ya abriste paladar para la gente que nos está viendo y escuchando, y ya para terminar, entonces, eso es el fin de semana. Hoy, ¿qué vas a comer? Voy a ir a la Americana, mira, que decías, voy a ir a conocer un lugar que se llama Nuevo León, y en la noche voy a ir al Romea. Me voy a juntar ahí con Antoine y varios de la comunidad francesa, porque quieren hacer algunas dinámicas también para resaltar la gastronomía francesa, acercarla más a los paladares mexicanos. Eso está bien, pero ver, ya que lo dices, y que hoy que estamos a 31 de octubre, y ya para acabar, es Día de Muertos y es Halloween. Los mejores panes de muerto en Guadalajara, ¿dónde están? Goiti por siempre, ese para mí va a ser mi favorito. Ayer probé uno que se llama Mana Boulangerie, está delicioso. El de la Salteña, que es una panadería mucho más popular, es un pan mucho más firme. Y el de Vincent, el del restaurante de Vincent, es más pan de muerto clásico, me fascinó. A ver, el Vincent es el que está en Puerta de Hierro, ¿no? Correcto, y también tienen otro ahí en Chapalita. Muy bien, es bueno saberlo. Luego está, obviamente, Goiti en Avenida México, de siempre. Un saludo a la familia Perochena. Fíjate, es una de las cosas que extraño de ir tanto a Guadalajara. Me quedé sin mi pan de muerto de pero sé que ahora ya lo venden todo el año, ¿no? Así es, ya está todo el año por el gusto de las personas. Pues sí, y luego la rosca deberían de vender rosquitas de 5 de enero, de Reyes, también todo el año, pero eso es otra historia. Es un poco más complicado por cómo tienes que amasar la rosca. Ese es Goiti Vincent. Goiti, exactamente. Mana no sé dónde está su sucursal, creo que está por Andares, y ayer los conocí, delicioso. De hecho, si se meten ahorita las historias, van a ver ahí la cantidad de panes de muerto rellenos que hicimos y todo, bastante sabrosos. Y los de la Salteña, esos están ahí en Manuel Acuña, tienen otra en Zapotlanejo y tienen otra por Mariano Otero. Rintintín no tiene pan de muerto, sí, ¿no? No tengo idea, pero seguro van a sacar algún especial de pan de muerto. Me han recomendado mucho también las conchas de Cuca y Lupe, que son unas consuegras que pusieron un negocio y les pegó con todo, y siempre sacan conchas que van de temporada. Dicen que me saquen del alcalde y que me llevan y ya lo hemos hecho. De hecho, yo cuando como con Claudio no como en el alcalde, y me lleva a lugares muy diversos, ¿no? La última vez comimos en un italiano ahí por Chapalita, estaba bastante bueno, muy tradicional. ¿Cómo se llama? Piccolo Nerone, la pasta Cleopatra, cremosa hasta la médula, deliciosa. Sí, literal, sí estaba muy bueno el lugar. Entonces, y es un lugar muy tradicional y muy pequeño, ¿no? Como que no tiene esta sofisticación de otros lugares en Guadalajara. Bueno, ya me dio mucha hambre y me dio muchas ganas de ir a Guadalajara. Voy para la FIL. Entonces, la próxima semana hablemos también de qué restaurantes tendría que ir a la gente que va a la FIL. Falta todavía como un mes, no tanto, sinceramente, pero pues más para ir haciendo el recorrido, Claudio. Perfecto. La próxima semana tenía pensado hablar de un festival que va a haber en Tepa y también de cosas de la FIL. En la FIL vamos a presentar un libro que es una guía de tacos, Gonzalo. El que estuviste un rato viniendo a Ciudad de México para hacerlo. Correcto.
Ese es porque allá están los creadores de esta guía, pero aquí en Guadalajara nos tomaron en cuenta para hacer del Consejo Taquero, y después de recorrer 140 taquerías, se determinaron las mejores 35 y lo vamos a presentar en la fila. Bueno, vamos a hacer una costumbre para acabar esta sección de los jueves. Dime el taco del día. El taco del día, el taco de cuerno de Tacos Don Luis, que está aquí en Avenida Patria y Manuel Acuña. El taco de cuerno es algo que no es muy conocido. Yo les recomiendo que abran un poquito su mente, su paladar. Quizá suena muy asqueroso. No es que esté adentro del cuerno, es la parte de alrededor. Mucho colágeno, carnita, es como un cuerito carnaza. Ese es el sabor. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? En fin, Claudio, que estés muy bien. Saludos, Gonzalo, y a todo el auditorio. Ahí está Claudio de Ángeles esta mañana, y así estará todos los jueves, si se puede. Y si se puede por su agenda, por supuesto, hablando de comida. Y miren que en jueves hablar de comida es un buen día. El Evangelio del día. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: sal y vete de ahí, porque Herodes quiere matarte. Él les dijo: id a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado, pero conviene que hoy y mañana y pasado el día adelante no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina su nidada bajo las alas? ¿No habéis querido? Pues bien, se os va a dejar vuestra casa. Os digo que no os volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bueno, pues ya se acabó el programa del día de hoy. Regresamos el día de mañana a las 8:30.